Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema esencial en nuestra vida cristiana, la santificación. Basándonos en 1 Tesalonicenses 4, 1-8, exploraremos el llamado de Dios a vivir de manera santa, alejándonos de todo lo que no le agrada, especialmente de la inmoralidad. La santificación no es un evento único, sino un hermoso proceso continuo en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, dejamos atrás el pecado y nos acercamos más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Mi oración es que esta enseñanza no solo edifique su entendimiento, sino que inspire un deseo ardiente de caminar en obediencia y amor hacia nuestro Creador. Juntos aprenderemos cómo nuestras vidas pueden glorificar a Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y el compromiso con su Iglesia. Que este mensaje encienda en ustedes el anhelo de vivir cada día haciendo la voluntad de aquel que nos ha llamado a la santidad. Caminemos juntos hacia una vida que agrada al Señor. El pastor Miguel Núñez realmente ha transmitido un mensaje poderoso y profundo sobre la santificación. Su enseñanza no solo es clara y fácil de comprender, sino que también inspira de manera impactante a cada uno de nosotros a anhelar una vida que agrade a Dios. A través de esta predicación, se percibe la sabiduría, la pasión y el amor que el pastor tiene por la palabra de Dios y por la comunidad de creyentes. Es verdaderamente admirable. ¿Tienes tu Biblia? Te invito a que la puedas abrir o la puedas encender si es electrónica. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, para dar continuación a la serie que hemos venido realizando. Y yo voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8, comenzando entonces en ese primer versículo. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué precepto os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Esta sección comienza una porción segunda de la carta a los Tesalonicenses y una última porción de la carta. Tiene una temática distinta a la primera parte. Tiene una dirección no contraria, pero diferente. Tiene una retórica diferente. El apóstol Pablo aquí nos está hablando de cosas que él llama observaciones finales. Nuestro texto comienza diciendo, por lo demás, hermanos, pero en el original dice, finalmente, entonces, hermanos. Después de haberle hablado de algunas cosas, finalmente, en la medida en que yo propongo dirigirme hacia el final o cerrar esta carta, hay algunas cosas que yo quisiera mencionarles, hay algunas observaciones que necesito hacer. La carta tiene una retórica distinta a la primera parte que ya cubrimos. Tiene una exhortación y continúa con esa misma retórica hasta el final. Y él les deja ver que esas cosas de las cuales él les está hablando, ya él las había dejado con ellos en su primera visita cuando él estuvo fundando la iglesia. Y les habla entonces de algunas cosas que tienen que ver con la manera de nosotros caminar delante de Dios. Y por eso yo he titulado el mensaje "Cómo andar y agradar a Dios". Y es una frase que aparece casi idéntica
en el primer versículo de esta carta, y por eso la escogí para título de esta porción de las Escrituras. La idea de agradar a Dios es una idea que prevalece a lo largo de toda la revelación, de toda la historia redentora. Tú encuentras eso en el Antiguo Testamento en múltiples pasajes, pero aquí hay algunos simplemente a manera de ilustración. Tú lo encuentras en Números 23, 27, en Job 6, 9, en Salmo 19, 14, en Malaquía 3, 4 y así sucesivamente a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, tú encuentras, y de manera especial en el apóstol Pablo, un interés de ayudarnos a entender cómo vivir la vida cristiana, y él usa una figura del habla que él llama el andar, el caminar, cómo debemos caminar. Tanto así que esa palabra aparece 34 veces en las cartas de Pablo. Y esta es una de ellas donde de una forma peculiar le está ayudando a los tesalonicenses a entender cómo debieran comportarse en la vida cristiana, y por aplicación nos está ayudando a entender a nosotros la misma cosa. Agradar a Dios, caminar con Dios, son dos conceptos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento manejan. En 2:4 de esta misma carta ya Pablo le había mencionado a ellos que su interés número uno era agradar a Dios. En 2:15 él menciona cómo los gentiles no podían agradar a Dios. Cuando le escribe a los Gálatas, él les trae una idea similar, donde él les habla en 1:10 de que él no estaba buscando el favor o el agrado de los hombres, sino el favor o el agrado de Dios. Y el autor de Hebreo nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que hay un interés en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también de que los hijos de Dios podamos entender cómo agradarle y cómo caminar con Él. Y justamente ese es mi deseo en esta mañana, que de alguna forma el Espíritu de Dios pueda tomar lo que la palabra dice, aplicarlo a nuestros corazones de manera personal, y que nosotros podamos salir hoy con un mejor deseo, de hecho una pasión por agradar a Dios y un compromiso con hacer todo lo que nosotros pudiéramos hacer en el poder de Dios, por la gracia de Dios, para poder complacerle y disfrutar de la plenitud de vida que Él compró para nosotros. Padre, gracias te damos, porque tú no nos pides nada que tú no nos capacites primero para ello. Decía Agustín, ese gran teólogo de la historia de la iglesia: oh Dios, demanda lo que tú quieras, pero prepáranos primero para cumplir la demanda. Y de esa misma forma yo quiero pedirte, Señor, que tú nos permitas ver de qué forma tú nos has capacitado para nosotros responder a tus mandatos y llamamientos. Y que esta palabra no caiga en terreno infructífero, sino en una tierra que tú hayas abonado primero para que tu semilla pueda germinar y dar buen fruto. Cuida al predicador, que él pueda entender que su único rol es tratar de ser de micrófono para la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, cuando tú comienzas a leer el texto de hoy, inmediatamente te percatas de que hay una audiencia meta, lo que llaman en inglés the target audience. ¿A quién está dirigido esto? Porque Pablo dice finalmente, entonces, hermanos, está dirigido a personas creyentes en la iglesia de Tesalónica. Tiene sentido, porque las ordenanzas y mandatos de la palabra de Dios para incrédulos sería una imposibilidad. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8 que la mente de ese hombre incrédulo no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Sería como decirle a un hombre que se está ahogando:
nada, cuando eso es exactamente lo que él quiere hacer, pero no puede porque no sabe cómo hacerlo. De forma que esta carta y las demás cartas realmente fueron dirigidas a creyentes en comunidades que ya habían abrazado el Evangelio, y esta no es una excepción, y nosotros vemos cómo Pablo le llama hermanos desde el principio. Tiene una audiencia meta, tiene una exhortación, os rogamos y exhortamos. Tiene un tema principal que es la santificación. Es una palabra que aparece en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 7. Y Pablo, tratando de enfatizar la temática de la santificación, usa una expresión que nos deja ver con toda claridad la importancia de ese tema y dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Las palabras de Pablo tienen una advertencia. Una advertencia que Pablo dice: ya yo mencioné esto, y cuando lo hice de una manera solemne. Eso le da peso a esta advertencia. Y finalmente Pablo tiene 3 motivaciones por las cuales nosotros debiéramos llevar una vida de santidad. La palabra tiene múltiples, pero en esta porción Pablo recoge 3 motivaciones por las cuales nosotros debiéramos llevar una vida de santidad. Una vez yo pude agrupar eso de esa manera, me percaté de que ciertamente debía haber dividido este mensaje en 2, pero ya era un poco tarde para hacer eso. De manera que vamos a tratar de trillar por esta porción de la palabra de Dios en un solo mensaje. Y vamos a comenzar justamente por lo primero, la audiencia meta, a vosotros hermanos. En la iglesia de Tesalonicense, Pablo usa esa expresión de hermanos 7 veces en una sola carta. La usa en 1:4, en 2:1, en 2:9, en 2:14, en 2:17, en 3:7 y ahora en 4:1. La gran mayoría de las cartas, o todas las cartas, realmente se dirigen al cristiano. Como yo decía, porque el que no tiene el Espíritu de Dios en su interior ni siquiera puede discernir las verdades contenidas en esta carta y mucho menos obedecer los principios que están llamándonos a obedecer en cada una de ellas. Entonces, la meta son hermanos en la iglesia de Tesalónica. La exhortación, os rogamos, versículo 1. Pues, y os exhortamos en el Señor, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, paréntesis, como de hecho ya andáis, buen comentario de esta iglesia, así abundéis en ello más y más. El lenguaje usado por Pablo aquí no es autoritario, pero tiene un sentido de urgencia. Tiene un sentido de intensidad que caracteriza a todas las cartas de Pablo. Y esa palabra, entonces, traducida ahí como os rogamos, pudiera significar simplemente una petición, pero cuando es usada a manera de exhortación, esa petición tiene una urgencia, que Pablo acompaña aquí con otra palabra que es os exhortamos a seguir un curso de acción. Y esa exhortación, él deja ver ahí en primer lugar que no viene de parte de él, porque él habla de que él hace eso en el Señor. Es con su beneplácito, es con su aprobación que yo estoy tratando de traer esto hasta ustedes, de manera que esta no es una sugerencia. Esto es algo que ustedes necesitan considerar muy seriamente, hasta el punto que él cierra esta porción de las Escrituras en el versículo 8 con esta frase: por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre sino a Dios. Claro, porque las instrucciones no vienen del hombre, vienen justamente de Dios. Ahora, Pablo les recuerda que estas instrucciones que él está a punto de compartir, él ya se las había dejado, ya se las había compartido en una ocasión anterior
cuando había estado con ellos. Escúchalo otra vez. Como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pablo está recordando eso, que hay una forma de agradar a Dios y hay una forma de desagradarlo también. Cuando tú revisas la historia redentora, tú encuentras a hombres, aún creyentes en Dios, que en ocasiones le agradaron y en ocasiones le desagradaron. De David, el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas en 21:7, nos dice que cuando David realizó el censo de Israel, eso desagradó a Dios. Por otro lado, cuando tú llegas a la carta a los Colosenses, en 1:10, Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ahí está la palabra, para que andéis, para que caminen, de una manera que podáis entender cómo agradar a Dios en todo lo que hacéis, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mi obediencia agrada a Dios. Mi desobediencia desagrada a Dios. Dios no permanece indiferente ante mi obediencia y mi desobediencia. Dios no me ama menos cuando yo desobedezco, pero Él no es indiferente a mi desobediencia y de esa misma manera tampoco es indiferente a mi obediencia. Nuestra labor en el Señor no es en vano. Él sabe cómo recompensar dicha labor. Y en el caso de los tesalonicenses, Pablo le está recordando acerca de estas cosas, pero les dice algo bueno, les dice, como ya estáis andando, como ya estáis caminando. En otras palabras, ustedes han recibido bien las primeras instrucciones, la han abrazado bien. Y en ese sentido yo quiero entonces felicitarlos. Sin embargo, ahí mismo en el versículo 1, Pablo dice, para que abundéis en ello más y más. En otras palabras, a pesar de que han estado caminando bien en la vida de santificación, eso no implica que ya han llegado, que no hay espacio para crecer. Y yo quisiera que ustedes puedan abundar, tener un énfasis aún mayor en esto que tiene que ver con tu vida de santificación. De hecho, la marca distintiva del cristiano debiera ser su santidad. Ese es el énfasis de Dios desde que Él comienza a caminar con un pueblo en el Antiguo Testamento. Y eso nos lleva entonces a el tema central del pasaje, que es justamente la santificación. Escucha cómo Pablo lo expresa a partir del versículo 2 y el 3. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Una vez más, Pablo les recuerda, esto que yo les estoy comunicando no viene por autoridad mía, sino por voluntad o por autoridad del Señor Jesús. ¿Sabéis qué preceptos os hemos dejado? La palabra ahí para preceptos es una palabra poco frecuente y que era usada para órdenes militares, de tal forma que de esta manera Pablo le está tratando de comunicar, estas no son sugerencias, estos son mandatos que se espera que vosotros podáis cumplir por lo que ya Cristo ha hecho por ustedes. Y yo les he hablado de esto en otra ocasión. Esta no es la primera vez. Y uno pudiera preguntarse, si esta no es la primera vez que Pablo le habla de esto, ¿por qué la repetición? Bueno, imagínate si esta es la primera vez que tú has escuchado acerca de santificación. Y sin embargo, cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios y oímos acerca de la santificación, como que hay algo más que yo acabo de entender, hay algo más que yo acabo de ver. Y eso es exactamente como ocurre el aprendizaje. Yo estaba, y compartí esta semana esto, y estaba leyendo esta semana un libro casi 350 páginas acerca de lo que es la aplicación bíblica, cómo el texto que tú estudias y lees, cómo encuentra aplicación en la vida
de los creyentes, y el autor, haciendo uso de otro autor, de hecho, explicaba un poco acerca de cómo se produce ese aprendizaje en nosotros y cómo vamos nosotros cambiando. Y aunque yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, para analizar todo esto rápidamente, el autor habla de que cuando tú comienzas a leer la Biblia o te expone incluso a un sermón como esto, tú tienes ideas preconcebidas acerca del tema, que en este caso sería santificación. Y entonces tú lees la Biblia y tú ganas un nuevo entendimiento acerca de ese tema. Ahora, con ese nuevo entendimiento, tú tratas de aplicar lo que has aprendido. Y en esa primera aplicación, tú tienes éxitos parciales y fracasos parciales. Y luego tú vuelves a leer el pasaje o el tema, o vuelves a escuchar un mensaje sobre el mismo tema, y tú ganas nuevo conocimiento que produce un nuevo entendimiento, y entonces tú tratas de volver a aplicar por segunda vez eso que aprendiste, y en esa segunda aplicación tú tienes éxitos parciales, tienes fracasos parciales, y Dios usa los éxitos y los fracasos para ayudarte a seguir entendiendo eso que tú has estado leyendo o a lo cual tú te has estado exponiendo, y así continúa el proceso. Y quizás de esa manera el apóstol Pablo, conociendo algo de eso, pero quizás con otras palabras, vuelve a hablarle justamente de lo mismo, preceptos que él ya les había dejado, sabiendo que cuando lo visitas otra vez hay un nuevo entendimiento que requerirá una nueva práctica o un nuevo intento de práctica. Y en eso entonces le dice o les recuerda cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ciertamente ha sido así desde el día número 1. Pablo nos revela en Romanos capítulo 8, versículos 28, 29, 30, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, y luego en ese contexto nos dice que todas las cosas cooperan para bien, pero la manera como ellas cooperan para bien es para crear la imagen del Hijo en nosotros. Pero la imagen del Hijo en nosotros no se puede crear divorciada de santidad, de tal forma que el propósito número 1 de nuestra predestinación es justamente la creación de santidad en la medida en que Dios nos conforma a su imagen. Y de ahí entonces que la palabra habla de que Cristo pretende presentarnos a nuestro Dios sin arruga y sin manchas, porque ese es el propósito, la formación de esa santidad. Y aquí está Pablo de una manera clara revelando eso. Dios ha revelado eso a lo largo de toda la historia redentora. Cuando Él se propuso entregarle a Israel los 10 mandamientos, antes de entregárselo, le dejó saber el propósito de estos mandamientos, literalmente. Y una de las cosas que ellos necesitaban entender era la relación que Dios guarda con su propia santidad y la relación que deben guardar aquellos que se han de relacionar con esa santidad. Escucha lo que el autor del libro de Éxodo nos dice en el capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, y escucha, y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de recibir mis mandamientos, quiero que entiendas que cuando recibas esto que te voy a dar y obedezcas esos mandamientos, yo te estoy haciendo una nación de sacerdotes y una nación santa. 40 años después, cuando el pueblo está a punto de cruzar el Jordán, cuando está a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor vuelve y usa un lenguaje muy similar para recordarle a la nación: tú vas a entrar a la tierra prometida, pero tú tienes que entender que tienes que ser una nación consagrada a Dios, porque mi interés número 1 es que tú puedas diferenciarte del resto de las demás naciones a tu alrededor, que no me conocen, que adoran dioses paganos, mientras tú adoras al único sabio y eterno Dios,
Algo tiene que verse de esa diferenciación entre lo que tú eres y lo que ellos son. Y esa diferencia la iba a hacer, se supone, la santificación de su pueblo. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento y ahora la iglesia es formada, el lenguaje que Dios usa para referirse a la iglesia es prácticamente idéntico al lenguaje que Él usó cuando le iba a dar al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Porque Dios tiene una dificultad, por así decirlo, en relacionarse con aquello que es pecaminoso, hasta el punto que Él tuvo que enviarnos un mediador que, como dice el libro de Job, pudiera ponerle la mano a Dios y al hombre y actuar en medio de ese abismo de separación. Y entonces Pedro escribe a aquellos que le seguían en su primera carta, 2:9, y le dice a ellos y a nosotros: vosotros sois linaje escogido, escucha, real sacerdocio. Eso es exactamente lo que Dios le dijo a la nación de Israel: te voy a hacer un reino de sacerdotes. Ahora nos dice a nosotros: vosotros sois real sacerdocio, nación santa. La misma frase que Dios usó para describir a Israel: pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la primera de esas virtudes es su santidad. De ahí que es la voluntad de Dios vuestra santificación. Y Pablo llama a los tesalonicenses a sobresalir en esto más y más. Ya están caminando bien, quiero que caminen todavía mejor con relación a esto. ¿Y qué es esto? La santificación de que le estoy hablando. Hay múltiples razones para eso, pero la falta de santidad en el pueblo de Dios hace que otros hablen mal de la novia que Dios compró para su Hijo Jesús. Habla mal de su novia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos oído? De hecho, yo lo oí esta semana que pasó de parte de una paciente que me hablaba de su esposo, que dice que no quiere venir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Yo sé que eso es una excusa, y creo que es una excusa barata, pero es una excusa que a veces tiene cierto fundamento, aunque no deja de ser simplemente una excusa. La falta de santidad en el cristiano, en el pueblo de Dios, no deja ver el poder transformador del Espíritu que mora en nuestro interior. La falta de santidad en el cristiano confunde a los demás que no pueden ver la diferencia que Cristo hace en vidas que supuestamente ya han sido lavadas por su sangre. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que han sido lavados por su sangre y aquellos que han sido ensuciados por el lodo del mundo? Y Pablo entonces enfatiza y de una manera clara nos deja ver: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y pasa inmediatamente después a explicar aspectos particulares de la vida de santidad de esos tesalonicenses que tenían que ver con el tiempo y la cultura en el medio de la cual ellos estaban viviendo. Pero antes de entrar a la particularidad, Pablo les habla de la generalidad, la sombrilla grande debajo de la cual va a estar todo lo demás que él tenga que decir, y quiero que entienda que si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, ya te la revelé: vuestra santificación. Si quieres descubrir la voluntad de Dios particular en cada uno de vosotros, necesitas comenzar por llenar la voluntad general que Dios ha revelado, y es esta de santificación. Y entonces les dice, es decir, este es lo particular, en este caso puntual, cultural, en este momento histórico que ellos estaban viviendo: que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa
cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Pablo pasa ahora de manera particular a describir un área de la santidad del ser humano que tiene que ver con la sexualidad humana. Este es un área que fue importante ayer, ha sido importante toda la vida, pero de manera particular ha vuelto a adquirir importancia en medio de una sociedad tan sexualmente inmoral como la nuestra. En esa época la inmoralidad sexual era común, era aceptada. El uso de prostitutas y de amantes era ampliamente conocido y aceptado. De hecho, el adulterio solamente era considerado como tal, aún en el pueblo judío. No era lo que la ley revelaba, pero aún en el pueblo judío ellos consideraban el adulterio cuando una mujer lo cometía, no cuando el hombre lo cometía. Y de ahí que Jesús, cuando le traen la mujer que ha sido tomada en el acto del adulterio, pregunta: ¿y el hombre dónde está? Pero esto estaba tan aceptado que Demóstenes, uno de los oradores más conocidos de la cultura griega, 300 y tantos años antes de Cristo, pero se mantuvo este sentir entre ellos, decía: nosotros tenemos amantes para el placer, concubinas para el bienestar diario, y tenemos esposas para tener hijos legítimos y para que sean las guardas o las guardianas del hogar. ¿Te imaginas eso? Una cultura donde los hombres abiertamente dicen: sí, tenemos esposa para tener hijos y que guarden el hogar, pero tenemos concubinas para el bienestar de todos los días y tenemos amantes para el placer. Rodeado de templos paganos con rituales paganos, orgías, sexualidad, inmoralidad. Cuando esa gente se convertía, no pienses que a la semana ellos tenían dominio sobre sus pasiones sexuales. Y lo mismo ocurre hoy. Seguían luchando con algo que venían arrastrando, algo que había sido un hábito y que ya había echado raíces profundas en ellos. Y hoy en día la iglesia se encuentra en medio de una cultura justamente como esa. Hemos regresado, después de haber progresado por el impacto de valores cristianos, hemos regresado de nuevo a tiempos primitivos. Y tú tienes todo un furor hoy en día en Estados Unidos con esta película 50 Shades of Grey. Yo no la he visto, ni pretendo verla, obviamente, pero he leído algunos reviews, como dicen, algunos de los comentarios que han escrito. Es horripilante. 50 sombras de Grey la han traducido al español. Prácticas sexuales que antes eran consideradas psiquiátricamente patológicas, hoy en día en la pantalla de televisión para la diversión de aquellos que quieren ir a disfrutar de un tiempo como este, donde la mujer es aplastada de una manera extraordinaria y sometida a prácticas extraordinarias. ¿De qué forma nosotros, qué hipócrita una sociedad que quiere levantar el valor de la mujer, que demanda que la mujer se le respete y al mismo tiempo va y paga y hace récord de taquilla en pocas semanas para una película tan horrible como esa? Y lo peor es que miles y millones de cristianos, o llamados cristianos, pretenden o han acudido a las salas de cine porque todo depende de la mente con la que tú la vayas a ver. Sí, yo sé que depende de la mente con que tú la vayas a ver. La mente de concupiscencia o la mente de pureza. Pablo en este texto llama a los tesalonicenses a separarse de las prácticas sexuales inmorales. Esta es una buena carta que nos habla de la dualidad real del proceso de santificación. En el capítulo 3, Pablo habla de que el Dios os haga crecer, porque ciertamente es Dios que nos hace crecer. En el capítulo 5, versículo 23, Pablo se comienza a despedir de los tesalonicenses y le dice que Dios, el Dios de paz,
os santifique, porque ciertamente es Dios que nos santifica, pero a la vez tú encuentras en esta carta que hay un rol que el creyente tiene que jugar en su proceso de santificación, y por eso los reformadores insistían en que la salvación es por gracia solamente, exclusivamente, pero la santificación es primero por gracia. Si la gracia no está, no se va a producir, más el esfuerzo que el cristiano tiene que hacer como fruto de aquello que Dios ha hecho primero en su interior. Y de esa forma, entonces, tú pudieras ver, es algo como esto. Tomas a una persona, imagínate un hijo que cumple 18 años de edad, le compras un carro, lo enseñas a manejar, le da entrenamiento especial o le pagas a alguien que se lo dé para que sepa manejar. Le dice, te voy a dar el dinero de la gasolina para el resto de tu vida. Te voy a cubrir el seguro del carro y el mantenimiento del carro para el resto de tu vida. Ya te enseñé a manejar. Y ahora tú vas y colocas semáforos en las calles y pones señales de tránsito y tomas la llave y se le entrega y le dice, ahora te toca a ti manejar. Cuando respetas las señales de tránsito, tú recibes las bendiciones de caminar de esa forma. Cuando violas las señales de tránsito, tú regresas herido, con el carro abollado, chocado múltiples veces como consecuencia de no haber respetado las señales de tránsito de un carro que tú no compraste, de una gasolina que tú no compras, con un seguro que tú no compras, con un carro que tú no mantienes, pero que te toca manejar. Eso es como una ilustración de cómo ciertamente Dios es quien produce en nosotros la santificación y el rol que nos toca a nosotros jugar. Escucha cómo el versículo 4 nos sigue ayudando a entender el rol que nos toca. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y ha habido debates acerca de lo que esa palabra vaso ahí significa, pero en general la mayoría de los académicos entienden que se está refiriendo a tu vida, tu propio cuerpo. Que tú sepas cómo mantener tu propio cuerpo en santificación, en honra, siendo templo del Espíritu Santo. Y eso es consistente con lo que Pablo dice al final de la carta, cuando pide que el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo mi ser, eso incluye mis pensamientos. Los hombres no conocen mis pensamientos, pero Dios conoce mis pensamientos. El pecado es algo que no es algo simplemente que yo hago, es algo que muchas veces yo pienso, y de hecho ningún pecado ha sido cometido que no haya sido precedido por un pensamiento primero, y de ahí que Cristo dice que si yo miro lujuriosamente a una mujer, ya cometí adulterio con ella. Nosotros no somos adúlteros porque adulteramos, nosotros adulteramos porque somos adúlteros. Nosotros no somos mentirosos porque mentimos, nosotros mentimos porque somos previamente mentirosos. Y de ahí entonces la exhortación de Pablo a los filipenses en cuanto a cómo debieran ellos pensar en 4:8, le dice que debieran pensar en todo lo verdadero. Si algo es digno de alguna virtud, en eso pensar, porque ese es el origen o el lugar donde el pecado se origina y donde yo revelo mi naturaleza pecadora en el primer lugar. Pero yo tengo que santificar todo mi vaso. Eso implica incluso los miembros de mi cuerpo. Pablo le escribe a los romanos en 12:1 y les dice qué cosa: presentar en virtud de las misericordias de Dios. Romano 1 al capítulo 11. En virtud de todo eso que Dios ha hecho por su misericordia. Lo menos que te toca hacer, es presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, santo. Vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Romanos 6:13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentéis vuestros ojos, vuestras manos, vuestros pies, cualquier otro miembro de vuestro cuerpo. No lo haga, no lo presente como instrumento de iniquidad.
Romanos 6:19, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavo a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, de la manera como lo hiciste cuando eras un pagano, de la manera como lo hiciste cuando no conocías a Cristo, que presentaste los miembros de tu cuerpo en el día de hoy, de la manera como veías pornografía antes de ser un pagano, así ahora que soy salvo, sería la intención, presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Presentar vuestros miembros, aquellas partes del cuerpo que antes servían como instrumento de pecado, que hoy sirvan como instrumento de santidad. Y Pablo continúa ayudándoles a ellos a ver exactamente a qué se está refiriendo en esta área de la sexualidad humana y su santificación. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí hay un par de ideas importantes. Pablo dice, no en pasión de concupiscencia. La otra palabra que pudiéramos usar ahí, no en lujuria. No en el deseo carnal desenfrenado que no puedes controlar. No en ese deseo que te gobierna a ti. No en ese deseo que te subyuga y te lleva a hacer lo que no quieres hacer. Que no sea así ya más, porque así fue en otra ocasión. Esa lujuria solamente puede ser controlada por dominio propio. Y dominio propio no es exactamente fuerza de voluntad. No es la misma cosa. La fuerza de la voluntad es un fruto de la carne que los gentiles o los incrédulos tratan de ejercitar de diferentes maneras. El dominio propio, de acuerdo a la palabra de Dios, es un fruto del Espíritu que el Espíritu Santo de Dios cultiva en nosotros y que va produciendo poco a poco, de tal forma que ahora el dominio propio como fruto natural del Espíritu que vive en mí pueda ser el freno de las pasiones de la carne. Entonces, esa es una idea importante en este texto, cuando él dice no en pasión de concupiscencia. Pero la otra es como los gentiles que no conocen a Dios. En otras palabras, si el gentil que no conoce a Dios, el incrédulo que no conoce a Dios, expresa desenfreno y falta de dominio propio, tiene sentido. Él no conoce a Dios. Él no tiene la palabra, no la puede entender. Él no tiene el Espíritu Santo dentro. Pero cuando el creyente, en el que mora el Espíritu Santo adentro, no puede contener las pasiones de la carne, sus impulsos pecaminosos, eso es contradictorio. Porque lucen entonces como aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que conocen a Dios y aquellos que no conocen a Dios? Cuando eso ocurre, entonces otros tienen el derecho de cuestionar mi conversión. O cuestionan la sinceridad de mi conversión. O el poder del Dios a quien yo digo adorar. O cuestionan el poder de la palabra, o cuestionan la manera como yo estoy tratando de honrar a Dios. Nosotros no podemos andar como los incrédulos, ni en el área de la sexualidad humana, ni en ninguna otra área, porque sería contrario a la voluntad de Dios, que es mi santificación. Y entonces, en cuanto a la sexualidad se refiere, hay un último llamado en este texto, en el versículo 6, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. La Nueva Versión Internacional la traduce de esta manera, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche. Que nadie trate en esta área, pero en cualquier área, de aprovecharse de alguien que fue comprado a precio de sangre, de sacarle provecho, de tal manera que incluso lo perjudica, que no le sirva de piedra de estorbo, de piedra de tropiezo, que no impida su santificación, que de manera intencional le haga caer.
De hecho, algunas de las palabras más austeras que salieron de los labios de Cristo tienen que ver justamente con el hecho de aquel que hace tropezar a uno de los hijos de Dios que ha creído en él. En Mateo 18:6 tú encuentras estas palabras: pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y no se estaba refiriendo al niño, sino a aquello que hemos creído, a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Eso es parecido, pero más severo, a la advertencia que Pablo está haciendo cuando dice que nadie peque y defraude a su hermano, que no lo engañe, que no le saque provecho, que no le perjudique. Que pudiera ser en el contexto de la sexualidad humana que un hombre, soltero o no, se aproveche de una mujer o viceversa y le haga daño o le haga caer o le haga tropezar. Ahí hay una advertencia severa, y que eso haya ocurrido sobre todo de manera intencional. Y luego que Pablo recorre todo eso para ayudarle a ellos a entender de qué manera debieran estarse santificando, entonces él al final les da 3 razones o motivaciones para la santificación. La palabra tiene múltiples motivaciones o razones para el cristiano para la santificación. Es como que las motivaciones son multifacéticas, pero aquí hay 3 que Pablo nos deja ver y que son importantes. Y la primera es que Dios es el vengador de lo mal hecho. Versículo 6, segunda parte. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Esta es la segunda vez que yo le estoy hablando de que el Señor es el vengador en todas estas cosas. Porque antes ya lo hice, y lo hice de manera solemne. Les advertimos solemnemente. Ahora, uno no esperaría encontrar palabras tan severas en un texto que está dirigido a cristianos, hablando del que el Señor es el vengador. Sobre todo cuando hemos entendido que en la cruz Cristo pagó por todos nuestros pecados. Pero yo tengo que entender que la cruz no me exonera de las consecuencias que Dios impone de mi desobediencia por no honrar aquello que Él ha depositado en mí. La cruz no me exonera de las consecuencias que Dios impone por desobedecer o deshonrar aquello que Él ha puesto en mí en primer lugar. Y ese es un lenguaje que aparece en más de una ocasión para creyentes y aparece de manera solemne. Yo quiero leerte de otra carta ahora del apóstol Pedro, escribiendo a sus seguidores, refiriéndose a la iglesia, de qué forma él dice algo similar a esto que Pablo está diciendo cuando dice que el Señor es el vengador de todas estas cosas. Escucha a Pedro en su primera carta en 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No entiendo, pastor. ¿La casa de Dios quiénes son? Bueno, ahora él te va a decir. Y si comienza por nosotros primero, ya sabe cuál es la casa de Dios. Nosotros. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Pedro hace 2 grupos y dice, si Dios está presto a pasar un juicio sobre la casa de Él, nosotros, y lo hace primero, ¿qué se pudiera esperar del grupo que no ha creído en el evangelio? ¿Cuál sería la severidad de ese caso? El autor de Hebreos nos ayuda a entender cómo es que el juicio de Dios llega al creyente por quien Cristo pagó sus pecados en la cruz. Y eso nos ayuda entonces a poder como entender estos 2 conceptos que parecen contradictorios, pero el autor de Hebreos nos ayuda a ver claramente por qué es que estas consecuencias llegan a pesar de que Cristo pagó por mis pecados. Hebreos 12, a partir del versículo 5, en la segunda parte. Hijo mío,
No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota, es una palabra fuerte, a todo el que recibe por hijo. ¿Qué tan fuerte es esa palabra? ¿Qué tan severa puede ser esa disciplina? Escucha, versículo 7. Es para vuestra corrección que sufrís. Es una disciplina que produce sufrimiento en nosotros. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Es una disciplina que puede ser severa y justamente te llega porque eres hijo. Porque si eres hijo y Él se ha propuesto confirmarte a su imagen y estás caminando en una dirección que está deformando su imagen, Él va a permitir que consecuencias lleguen hasta ti hasta el punto de que tengas que sufrir si es necesario con tal de que la imagen del hijo se pueda formar. Eso es como de este lado de la eternidad llega el juicio de Dios primero a los de la casa y luego llega a aquellos que no han abrazado el evangelio. Es por amor de Dios que llega. Pero de aquel lado de la eternidad, todos compareceremos, según Corintios 5:10, ante el tribunal de Cristo, todos, para dar cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Con qué propósito si ya soy salvo? Bueno, Pablo instruye a los corintios en su segunda carta, capítulo 3, a partir del versículo 12. Y nos deja ver que hay recompensas eternas que son perdidas justamente a la hora de la evaluación de aquellas cosas que yo hice de este lado de la eternidad. Son consumidas por el fuego de la evaluación, por así decirlo. Tú puedes leer el texto, primera de Corintios 3, del 12 al 15. Pero Pablo revela ahí y dice, aunque él, el individuo, si es cristiano obviamente, será salvo, así como por fuego. Es como que en buen dominicano se salvó de chepa. Se salvó, pasó con un mínimo, quizás. Pero a la hora de la evaluación, mucho de lo que él hizo, mucho del bien que él hizo, muchas de las buenas obras que él pensó que hizo, mucha de la labor que realizó, se quemó como por fuego, porque el fuego de ese juicio, de ese tribunal, lo consumió y reveló que era más bien como paja y no tenía cómo sostenerse. Y Pablo está recordando, nosotros tenemos que vivir en santidad. Y la primera motivación que él menciona aquí, no es la única, quizá no sea la mejor, pero es una que es bíblica, es que Dios es vengador de lo mal hecho. Segunda motivación, en el texto de hoy, el llamado que hemos recibido. Es una motivación en sí para vivir, caminar y agradar a Dios. Mira cómo lo dice Pablo en el versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Yo tengo que recordar que Dios nos hizo un llamado, nos sacó del mundo. La misma palabra iglesia significa justamente eso, eclesia. De ahí es que viene la palabra ek, es fuera, eclesia, llamar, o kaleo sería la palabra, la raíz de la palabra eclesia, implica llamar. Me han llamado fuera. Pablo le dice a los corintios, salid de en medio de ellos. De la misma forma que Dios quería que la nación de Israel se distinguiera entre las demás naciones de la tierra que estaban a su alrededor, de esa misma manera Dios quiere que la iglesia de Cristo se distinga del resto de la cultura que está a su alrededor. Justamente para que muestre la diferencia entre aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y aquellos que han sido enlodados por el mundo. Y si es así, entonces, ¿qué hacemos coqueteando con el pecado? Es como que el rey nos invite a un banquete especial y yo me aparezca con ropas harapientas, rotas y sucias.
no sería digno de la ocasión. Y esas ropas harapientas en mi caminar representarían el pecado con el que me ensucio después de haber sido lavado, que no es digno del llamado que he recibido, porque como Pablo le menciona a Timoteo, fuimos llamados con llamamiento santo. Y tengo que recordar que yo soy un linaje escogido, soy un real sacerdocio y soy parte de una nación santa, como pueblo adquirido por Dios para la proclamación de sus virtudes. La primera de las cuales es su santidad. Primera motivación, Dios es un vengador de todos los mal hechos. Segunda motivación, el llamado que ha recibido. Tercera motivación que Pablo le brinda a los tesalonicenses, Dios nos dio su Espíritu Santo. Versículo 8. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que os da su Santo Espíritu. Al Dios que os da su Santo Espíritu. Dios ha puesto, me ha lavado con su sangre, ha puesto el Espíritu Santo dentro de mí, quien va a ser, por así decirlo, mi entrenador en esta carrera, quien va a producir convicción de pecado, quien va a iluminar el texto bíblico para que produzca esa convicción, que va a decirme cuando estoy caminando mal, va a exhortarme, va a animarme, va a fortalecerme, me va a dar testimonio de que soy salvo, de que soy hijo de Dios. Todo eso Él está haciendo. Entonces, la mera presencia del Espíritu Santo en mí hace de mi cuerpo un templo del Espíritu, y esa es cómo voy a vivir de una manera que deshonre al Espíritu que lleva por apellido Santo. La única manera de honrar al Padre que nos llamó desde la eternidad pasada con llamamiento santo, la única manera de honrar al Hijo que ofreció un sacrificio santo, y la única manera de honrar al Espíritu que Dios llama santo es con un caminar igualmente santo. Para que yo pueda representar al Dios a quien sirvo. Y en santidad yo voy a recibir las bendiciones de la plenitud de vida que fue comprada para nosotros, justamente porque lo que no es santidad es pecaminosidad, y eso me vuelve a esclavizar otra vez a las pasiones de la carne que me roban todo lo que Dios ha querido poner o ha puesto ya en mí, pero que no lo puedo disfrutar en medio de la esclavitud del pecado otra vez. No soy esclavo del pecado en el sentido literal, porque ya me liberaron si soy cristiano, pero es como que estaba dentro de una celda, dentro de una prisión, con la puerta con seguro, y alguien vino, le quitó el seguro a la puerta, me abrió la puerta, me dijo, eres libre, y que yo decida permanecer viviendo adentro de la prisión. Soy libre, pero vivo como si no lo fuera. Y de esa misma manera, entonces, cuando decido no perseguir el camino de la santificación en la manera como la palabra me manda, estoy viviendo dentro de una prisión de pecado, siendo libre por la sangre de Cristo. No honraría la persona que murió por mí, no honraría el llamado. La única manera que puedes honrar el llamado es dando tu vida entera para honrar aquella cruz. ¿Te ha hablado Dios? ¿Te ha hablado Dios de la santidad y su importancia? ¿Te ha hablado Dios en la dirección de la sexualidad humana? ¿Te ha hablado Dios en otras direcciones? Porque el Espíritu Santo puede tomar un texto que tiene una intencionalidad particular, pero tiene la capacidad de tomar ese mismo texto y aplicarlo a tu vida y a tu corazón en otras áreas que quizás no fueron tocadas por el predicador, pero fueron tocadas por el Espíritu, como una manera de producir convicción para limpieza y santificación. Los avivamientos de las naciones comienzan con avivamientos de iglesias,
Y los avivamientos de iglesia comienzan con avivamientos de personas. Y los avivamientos de personas comienzan con vidas de arrepentimiento y vidas de perdón recibido después del arrepentimiento. Si eso no ocurre, las iglesias no son avivadas y las naciones no son avivadas. De manera que nuestra búsqueda, nuestro deseo, es que de manera personal, tú y yo podamos ser avivados a través de una búsqueda sincera de esa vida que Cristo compró, que es una vida de santidad, que Pablo define aquí como la voluntad de Dios. Y si Dios te habló hoy, produjo convicción en ti, en cualquiera de las áreas del quehacer diario, a pesar que el texto se enfocaba en una, pero si el Espíritu de usó ese texto para hablarte de otras áreas y rincones de tu mente y de tu corazón, yo quiero que oremos en la mañana de hoy para arrepentimiento, para limpieza de pecado, para avivamiento de tu vida personal,